terminemos. Gloria a Dios por lo que el Señor está haciendo en nuestra iglesia. Dios es bueno y para siempre es su misericordia. Si me abre la palabra del Señor en 1 de Timoteo 1, para leer los versículos 12 al 15. Vamos hoy a continuar con la serie de la cristología o la doctrina de Dios. Eso es lo que significa cristología. La doctrina de Cristo. Hoy vamos al tema número 4 y es la obra de Cristo, segunda parte. Dice la palabra en 1 Timoteo 1, del 12 al 15. Doy gracias a Cristo Jesús, nuestro Señor, que me ha fortalecido porque me tuvo por fiel, poniéndome en el ministerio, aún habiendo sido yo antes blasfemo, perseguidor y agresor. Sin embargo, se me mostró misericordia porque lo hice por ignorancia y mi incredulidad. ¿Cuántos estuvimos ahí? Muchos, ¿verdad? Creo, puedo decir que todos estuvimos ahí. Pero la gracia de nuestro Señor fue más que abundante con la fe y el amor que se hallan en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser aceptada por todos. Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, entre los cuales yo soy el primero. De modo o como un modo de repaso, vamos a ver qué vimos la semana pasada, porque como vimos al principio es la obra de Cristo 2. Vamos a ver qué vimos en la obra de Cristo 1, que lo vimos la semana pasada. Y lo que vimos la semana pasada fue el estado de humillación en Cristo, de Cristo. ¿Se recuerdan? Reflejamos dentro del estado de humillación que estábamos leyendo lo que era Filipenses 2, del 5 al 11, ¿verdad? ¿Qué vimos en ese estado de humillación? Pues vimos su encarnación, como Él, siendo Dios, pues vino al mundo como un hombre. Y entonces vimos dentro de esa obra de encarnación cómo tuvo lugar el nacimiento virginal de Jesucristo. También vimos cómo Él vivió 33 años en esta tierra, pero sin pecado. Después vimos su muerte expiatoria en la cruz del Calvario y terminamos leyendo lo que dije al principio, Filipenses 2, del 5 al 8, donde nos hablaba de la humillación, y hoy nos toca hablar de los versículos del 9 al 11, donde vamos a hablar de la exaltación de Cristo. Dentro de la exaltación de Cristo que vamos a dar hoy, vamos a ver los subtemas que vienen con la resurrección, la ascensión, la cesión, la intercesión y la segunda venida de nuestro Señor Jesucristo. Pero para eso quiero que vayan todos al libro de Filipenses capítulo 2 y vamos a retomar la lectura de la semana pasada. Capítulo 2, versículos 5 al 11. Hoy vamos a hablar del 9 al 11, pero vamos a retomar todo del 5 en adelante. Decía Pablo acá: haya pues en vosotros esta actitud que hubo también en Cristo Jesús, el cual, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino, ahí viene la humillación de Cristo, sino que se despojó a sí mismo, tomando forma de siervo, haciéndose semejante a los hombres, y hallándose en forma de hombre, se humilló a sí mismo, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y entonces ahora viene el versículo 9 y dice: por lo cual Dios también, ¿qué hizo? Lo exaltó hasta lo sumo y le confirió el nombre que es sobre todo nombre,
para que en el nombre de Jesús se doble toda rodilla de los que están en el cielo, de los que están en la tierra y los que están debajo de la tierra, y que toda lengua confiese que Jesucristo es Señor, para gloria de Dios Padre. Alabado sea el Señor. Padre, en el nombre de Jesús, te damos gracias en esta tarde. Ayúdanos a exponer tu palabra. Permite, Señor, que sea expuesta tal como tú quieres y que la podamos recibir tal como tú quieres también. Bendice tú tu palabra, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Entonces vamos a comenzar con la exaltación de Cristo. Y vamos a comenzar primeramente con la resurrección de Cristo. Dice 1 Corintios 15, del 3 al 4. Recuerden que yo leo de la Biblia de las Américas y en la pantalla yo pongo la Biblia de las Américas, pero usted lo puede leer en su Reina Valera si quiere, o la versión que usted tenga. Dice la palabra: porque yo os entregué en primer lugar lo mismo que recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, que fue sepultado y después ¿qué hizo? Y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Familia, las obras de Cristo comienzan con la resurrección del Señor. De acuerdo con el apóstol Pablo, la resurrección es el fundamento de nuestra fe y es el fundamento de nuestra esperanza también. La resurrección está basada en lo que Cristo hizo al tercer día. Él resucitó. Por tanto, todo lo que el cristiano vive es a través de la fe en que eso sucedió y en la esperanza de que eso trabaja en nosotros también. Sin la resurrección es casi imposible estar predicando en este lugar. Los evangelios testifican la resurrección de Cristo. El libro de Hechos es la historia de la proclamación de los apóstoles, de la resurrección de Cristo y de la continua oración a Cristo como el que vive y reina en los cielos. ¿Dónde está sentado el Señor? A la diestra del Padre. Las epístolas dependen enteramente de la suposición de que verdaderamente Jesús ha resucitado de la tumba. Y el libro de Apocalipsis nos muestra reiteradamente al Cristo resucitado reinando en los cielos, preparando lugar para nosotros, reinando, preparando lugar. ¿Para qué? Para conquistar a todo enemigo. Todo el mundo tiene que proclamar que Jesucristo es el Señor. Él es el Rey de Reyes. Él es el Rey de Reyes, el Todopoderoso, el Señor de Señores. Por tanto, todo el Nuevo Testamento da testimonio de la resurrección de Cristo. Y si la resurrección es tan fundamental para el Nuevo Testamento, entonces deberíamos preguntarnos por qué la resurrección es tan importante para nosotros como cristianos. Y quiero ver el primer subpunto de aquí, de la resurrección. Número 1. La resurrección asegura nuestra regeneración. Dice Efesios 2, del 5 al 6. Aún cuando estábamos muertos en delitos, nos dio vida juntamente con Cristo. Por gracias habéis sido ¿qué? Salvos. Y como Él nos resucitó y con Él nos sentó en los lugares celestiales en Cristo Jesús. Somos regenerados por la obra de Cristo en la cruz de Calvario, ¿verdad? Aquí está Pablo conectando explícitamente la resurrección de Jesús con nuestra regeneración o con nuestro nuevo nacimiento. Cuando Jesús se levantó de entre los muertos, tenía una nueva calidad de vida, un cuerpo en espíritu
que eran perfectamente adecuados para la comunión y la obediencia a Dios para siempre. En su resurrección, Jesús obtuvo por nosotros una nueva vida como la suya. No recibimos todo lo de esa nueva vida de resurrección cuando nos convertimos en cristianos, porque nuestros cuerpos permanecen como estaban, todavía sujetos a debilidad, envejecimiento y en muerte. Pero en nuestros espíritus fuimos hechos vivos con un nuevo poder de resurrección. Así es, a través de su resurrección, que Cristo ganó por nosotros la nueva clase de vida que recibimos cuando nosotros nacemos de nuevo. Es importante eso. Ganamos cuando nacemos de nuevo. ¿Qué ganamos? El mismo modo de vida de Cristo. Y viene el segundo subpunto del punto número 1. La resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Mirando primero, recuerden, la resurrección de Cristo, sin esa resurrección, no hubiéramos podido ser nuevos convertidos. ¿Estamos claros? Eso es importante en la resurrección de Cristo. Número 2, la resurrección de Cristo asegura nuestra justificación. Nosotros somos justificados delante del Padre. ¿Por medio de quién? De Cristo, no por ti. Romanos 4:25, el cual fue entregado por causa de nuestras transgresiones y resucitado para nuestra justificación. ¿De quién está hablando? De Cristo. La resurrección de Cristo de entre los muertos fue la declaración de Dios de que había aceptado la obra de redención de Cristo en la cruz del Calvario. No quedaba ningún castigo que ser pagado por el pecado. No más ira de Dios, ni culpa ni responsabilidad por el castigo. Todo había sido completamente cancelado y no quedaba culpabilidad alguna en nosotros. En la resurrección, Dios estaba diciendo: apruebo lo que has hecho y has fallado o has hallado favor ante mis ojos. Pero porque fuimos justificados, Cristo o Dios lo que está mirando es la obra de Cristo en nosotros. Y por eso la ira de Dios ya no viene contra nosotros. Porque fuimos, ¿qué? Justificados. Él nos justificó delante de Dios. Por eso dice lo que acabamos de leer, que Dios dice: yo apruebo lo que has hecho. ¿Eh? Después viene el subpunto número 3. La resurrección de Cristo asegura que recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. ¿Cuántos están contentos con sus cuerpos? ¿Y cuántos no? Amén. Pues no te preocupes, la resurrección de Cristo asegura que recibiremos cuerpos perfectos de resurrección. Fíjate tú. Primera de Corintios 6:14. Y Dios, que resucitó al Señor, también que dice, nos resucitará a nosotros mediante su poder. ¿Cuántos creen eso? Amén. Es muy importante, mis hermanos, que ustedes crean esto. Y esto se cree por la fe. Muy importante. El Nuevo Testamento en varias ocasiones conecta la resurrección de Jesús con nuestra resurrección corporal final. El versículo que acabamos de leer nos dice que el cuerpo de resurrección de Cristo muestra cómo será el nuestro cuando seamos resucitados. ¿Alguna duda? ¿Seremos qué? Sanados, seremos glorificados, estaremos completos, incorruptos. Y lo más lindo, ya no habrá más corrupción en nosotros. Todo será hecho nuevo. Yo me gozo. Por eso la resurrección es nuestra esperanza. Es importante la resurrección de Cristo, creer que Cristo resucitó.
Es más, el mundo siempre está tratando de hacer cosas para echar por tierra todo lo que la Biblia dice. Sin embargo, la resurrección no han podido decir que no sucedió. Bíblicamente, científicamente está comprobado que resucitó. Y si eso no es esperanza y gozo para nosotros, no sé qué más. Buda está muerto. Confucio está muerto. Mahoma está muerto. Todos los papas, desde este al anterior, están muertos y los que vengan morirán. Cristo resucitó. Aleluya. En vano estaríamos aquí si no fuera eso. Número 2. Vamos a ver entonces la ascensión de Cristo. Juan 16, del 4 al 7. Pero os he dicho estas cosas para que cuando llegue la hora os acordéis de que ya os había hablado de ellas. Y no os dije estas cosas al principio porque yo estaba con vosotros. Aquí está hablando Cristo. Ahora dice, pero ahora voy al que me envió. Y ninguno de vosotros me pregunta, ¿a dónde vas? Mas porque os he dicho estas cosas, la tristeza ha llenado vuestro corazón. Pero yo os digo la verdad, os conviene que yo me vaya, porque si no me voy, el Consolador no vendrá a vosotros, pero si me voy, os lo enviaré. Recuerde que vamos a hablar dentro de varias semanas sobre la neumatología, que es, ¿qué cosa? El estudio del Espíritu Santo. ¿Ok? No se lo pierdan, eso viene ahora. Mis hermanos, la ascensión de Cristo fue necesaria. ¿Para qué? Para que sea enviado el Espíritu Santo en el día de Pentecostés, Hechos capítulo 2. Era necesario que Cristo se fuera, porque nos iba a enviar al Consolador. La ascensión también fue necesaria para la intercesión de Cristo. Cristo está a la diestra del Padre, intercediendo ¿por quién? Por nosotros. Y finalmente está claro que Cristo podría venir nuevamente solo si se hubiera ido. ¿Cuántos están esperando la venida del Señor? ¿Por qué estamos esperando su venida? Porque Él se fue. Sí, lo prometió, pero Él se tuvo que ir. Él lo dijo. Es necesario que yo me vaya. Pedro dice esto. Mira lo que dice Pedro en el Sanedrín, cuando se reunió en el Sanedrín. Hechos 3:21. A quien el cielo debe recibir hasta el día de la restauración de todas las cosas, acerca de lo cual Dios habló por boca de sus santos profetas desde tiempos antiguos. Nosotros nunca vamos a entender el misterio del plan de Dios. Nunca. Hay veces que hasta, como dice un hermano, se nos vuelan los fusibles. Los sesos se nos pegan en el techo del carro. Porque hay cosas que tú no vas a entender. Ni yo entiendo. ¿Y por qué sucede? Yo no sé. Hay cosas que no sabemos, son misterios de Dios. Nosotros nos vamos a entender completamente el misterio del plan de Dios si requiere que Jesús ascienda al cielo y una vez allí gobierne y dé poder a su iglesia para que el reino de Dios se extienda. ¿Por qué Dios lo hizo así? Eso es un misterio. Pero Él nos explica, el Señor nos dice, es necesario que yo me vaya, porque entonces les enviaré al Consolador, al Espíritu Santo. Entonces, la ascensión de Cristo fue importante también, porque está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y para enviar ¿a quién? Al Espíritu Santo, al Consolador. Después tenemos la ascensión de Cristo. Dice Hebreo 1, del 3 al 4. Él es el resplandor de su gloria y la expresión exacta de su naturaleza, y sostiene todas las cosas por la palabra de su poder. Después de llevar a cabo la purificación de los pecados, se sentó, eso es lo que significa sesión, se sentó a la diestra de la majestad en las alturas,
siendo mucho mejor que los ángeles, por cuanto ha heredado un nombre más excelente que ellos. Un aspecto específico de la ascensión de Cristo al cielo y de recibir honor fue el hecho de que se sentó a la diestra de Dios. Y eso es lo que se conoce como la ascensión de Cristo. Cristo está sentado en este momento a la diestra de Dios Padre. En el Antiguo Testamento predijo que el Mesías se sentaría a la diestra de Dios. El Nuevo Testamento dice en Salmo 110:1: dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Desde antes que Cristo viniera, ya la profecía estaba. Salmo 110. Dice el Señor a mi Señor. ¿De quiénes están hablando ahí? Dice el Señor a mi Señor, siéntate a mi diestra. Mi hijo, siéntese aquí. Siéntese ahí hasta que yo ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. Todo es de Él, todo es para Él, todo fue hecho por Él. Dios en su presencia sentó a su Hijo a su diestra. Y ahí, cuando lo sentó, finalizó la obra de Cristo en la cruz del Calvario. Dios, siéntate aquí ahora y observa. Al igual que nosotros nos sentamos al final de un duro día de trabajo, satisfechos con lo que hemos hecho, Cristo también se sentó visiblemente demostrando que su obra de redención había sido completada. Es importante. Cristo está sentado a la diestra del Padre, intercediendo por nosotros. Y ese es el punto número 4, la intercesión de Cristo. Romanos 8, 31 al 34 dice: entonces, ¿qué diremos a esto? Si Dios está por nosotros, ¿quién estará contra nosotros? El que no eximió ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros, ¿cómo no nos concederá también con Él todas las cosas? Ustedes están escuchando. ¿Quién acusará? Escuchen esto. ¿Quién acusará a los escogidos de Dios? Después dice, Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condena? Cristo Jesús es el que murió, si más aún el que resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Mira qué obra. ¿Quién te podrá acusar? Cristo, después de haber finalizado su sacrificio por el pecado de nosotros, acuérdense que Él vino al mundo ¿para qué? Para morir. ¿Por qué? Por nuestros pecados. Él no vino para dar casa ni para dar nada de esas cosas. Vino para morir por el pecado de nosotros. Después de haber hecho ese sacrificio final por nuestros pecados, se levantó nuevamente al tercer día. ¡Pum! ¿Y dónde está? Él después ascendió al cielo, se sentó a la diestra de Dios y derramó el Espíritu Santo sobre la iglesia. Gloria a Dios. Como resultado de estos acontecimientos salvíficos previos, Él ahora intercede por los pecadores que vino a salvar. Dios entiende. Cristo está intercediendo por tu problema. Está intercediendo por ti. Si no fuera eso, todos estuviéramos en el infierno. Dice Robert Murray: si pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, no temería a 1.000.000 de enemigos. Pero mira lo que es la fe y la esperanza y la convicción de que Cristo está. Dice, sin embargo, la distancia no hace diferencia. Él está orando por mí.
¿Cuántos creen que Cristo está ahora orando por ti? Si yo pudiera, dice este escritor, si yo pudiera escuchar a Cristo orando por mí en la habitación contigua, la habitación de al lado, yo no temería a 1.000.000 de enemigos. Sin embargo, la distancia no hace diferencia. Él está orando por mí. Es importante creer eso. Y número 5, la segunda venida de Cristo. Mi hermano, Cristo viene. ¿Cuándo? No sé, pero está llegando. No podemos decir, lo que sí podemos decir que estamos con los dolores de parto, eso sí. Ya están los dolores de parto, ya te están mirando cómo están las cosas, ya ven cómo están los terremotos, cómo están los virus, cómo están las pandemias, cómo está la sociedad, cómo está todo. Esos son dolores de parto. ¿Okay? Tenemos que esperar la segunda venida de Cristo, pero no sentarnos. Tenemos que seguir trabajando en la obra, amando a Cristo, amando al prójimo, porque no sabemos el día y la hora. Tenemos que seguir, pero de que viene, viene. Y toda la Biblia está, pero iluminada con eso. Cada vez que leemos una profecía que se ha cumplido con Cristo, fue dicha 700, 800, 1000 años antes. Y se ha cumplido. ¿Por qué no va a cumplirse la segunda venida? La segunda venida viene. Cristo viene por su iglesia. Juan 14, del 1 al 3. No se turbe vuestro corazón. Creed a Dios. Creed también en mí. ¿Quién está hablando ahí? Dice Jesús, en la casa de mi Padre hay muchas moradas. Si no fuera así, os lo hubiera dicho. Porque voy a preparar un lugar para vosotros. Y si me voy y preparo un lugar para vosotros, ¿qué dice ahí? Vendré otra vez y os tomaré conmigo para que donde yo estoy, allí estéis también vosotros. Aleluya. Gracias, Señor. Venga, Señor Jesús. El regreso de Jesús, mis hermanos, significa que estaremos con Él y estaremos con el Padre. Aquí Jesús compara el cielo con una gran casa con muchas habitaciones. Él ha regresado a la casa del Padre. ¿Pero para qué? Para preparar lugar para cada creyente, para cada oveja suya, no para todos. Vuelvo de nuevo a decirlo porque es necesario decirlo. No es para todos, es para todo aquel que cree. Es para todo aquel que es de Él. Es para que a toda oveja que escuche su voz es de Él. Pero Él fue y está preparando lugar para los creyentes de Él, para los de Él, para sus ovejas. El punto aquí es que el Padre nos ama y estaremos en casa, en su presencia celestial. No nos sentiremos fuera de lugar. Perteneceremos a la casa celestial de nuestro Padre. La segunda venida de Jesús significará la salvación para los creyentes. Aquellos que están vivos y aquellos que están muertos. La salvación se expresa aquí como estar con Jesús para siempre. Mis hermanos, eso es vida eterna. Estaremos con Él siempre. ¿Qué mejor pastor tú quieres que Cristo? Él es el pastor de las ovejas. Él es el gran pastor. Él es el buen pastor. Todos necesitamos ser pastoreados. El creyente tiene al mejor pastor, a Cristo Jesús. Él es el pastor. La salvación se expresa aquí como estar con Jesús para siempre. Se desencadena por la segunda venida y en ese momento todos los santos irán a estar con el Señor. Acuérdense, todos los santos significa todos los que han sido separados para Él. No crea que, ay, que Él es santo, como el santo cachón o el santo no sé qué, o la Santa Virgen. No, santos, los de Él, los separados de Él.
También el regreso de Cristo va a traer gloria. Pablo afirma que el regreso de Jesús significaría gloria para todos los cristianos. Nuestros cuerpos mortales ahora son humildes, porque están sujetos a las enfermedades, están sujetos a la muerte. Pero a su regreso, Cristo ejercerá su poder omnipotente y hará que nuestros cuerpos humildes compartan la gloria de su resurrección. Y su segunda venida significará gloria para todos los redimidos. El regreso de Jesús también trae vida eterna. Él enseña poderosamente que las ovejas serán bendecidas con una rica herencia en el reino final de Dios. Pero los cabritos, ¿de quién está hablando él? De los cabritos, no de las ovejas. Sí, los cabritos serán malditos para siempre en el fuego preparado para el diablo y sus ángeles. Mis hermanos, estate seguro que sea oveja y no cabrito. Estate seguro que seamos ovejas y no cabritos. El cabrito va al infierno. La oveja va con Jesús a pastar por siempre. Y el cabrito va al infierno por siempre. Porque eso es eterno igual. Mateo 25, 41 dice: entonces dirá también a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Estamos en época de elección. La izquierda, la derecha. ¿A dónde está sentado Cristo? A la diestra del Padre. ¿A dónde están los cabritos? ¿Qué significa la izquierda, según la palabra también? Los que están en contra de las cosas de Dios. Entonces dirá a los de su izquierda: apartados de mí, malditos, al fuego eterno que ha sido preparado para el diablo y sus ángeles. Mateo 25, 46. Y estos irán al castigo eterno, pero los justos a la vida eterna. Los justos irán a reinar a la diestra del Padre, a la derecha. Los cabritos están a la izquierda. El regreso de Jesús trae gozo y trae liberación. Pero cuidado con esto, no es lo que muchos predican hoy en los púlpitos. Porque cuando se habla de liberación, te sacan salud, te sacan del contexto. Ven, hazte una cita con mi secretaria porque necesitamos liberarte del espíritu del tal, del espíritu ta, y te ponen una cantidad de espíritus ahí que tú dices: ¿de dónde salieron todos esos años? Y tienes que llenar un formulario para que cuando haya un tiempo, entonces. Aquí no está hablando de que Dios va a traer de esa liberación. Mira lo que está hablando. Esta liberación que está hablando el Señor aquí toma dos formas. Primero, Dios liberará a su pueblo de cualquier persecución que soporten. Primero hay que soportar la persecución. Cojan su cruz y sigan. Es necesario. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cristo liberará a su pueblo de cualquier persecución que soporten. No dice, no, que soporten. Quiere decir, hermano, si no has pasado persecución, te digo desde ahora, estoy preparándote. Porque tienes que pasarla. Si no la pasas, probablemente estés sentado a la izquierda. Segunda Tesalonicenses 1, del 6 al 8. Porque después de todo, es justo delante de Dios retribuir con aflicción a los que os afligen y daros alivio a vosotros que sois afligidos, y también a nosotros, cuando el Señor Jesús sea revelado desde el cielo
con sus poderosos ángeles en llama de fuego. Nos liberará de eso, pero cuando hayamos pasado por eso. ¿Sí? Así que no, venga Cristo y ya todo se resolvió y no va a haber problema, el cristiano no se enferma. Eso es mentira, hermano. La palabra dice otra cosa. Aparte, yo me enfermo y yo digo, wow, ¿seré yo cristiano? Pues me enfermé. Número 2. Cristo liberará a su pueblo del castigo eterno. Estas son las liberaciones que habla la palabra. Primero Tesalonicenses 1, del 9 al 10. Pues ellos mismos cuentan acerca de nosotros, de la acogida que tuvimos por parte de vosotros y de cómo os convertiste de los ídolos a Dios para servir al Dios vivo y verdadero. Versículo 10. Y esperar de los cielos a su Hijo, el cual resucitó de entre los muertos, es decir, a Jesús, que nos libra de la ira venidera. Esa es la liberación. Cristo nos libra de la ira venidera. Ya Él soportó la ira de Dios en la cruz del Calvario. Él nos libera de la persecución, pero cuando la soportemos, quiero finalizar diciendo esto. Todos nosotros deberíamos responder a las buenas nuevas, como lo hicieron los creyentes de Tesalónica. Volvernos a Dios, servir a Dios, esperar por el regreso de su Hijo. Volvernos del pecado a Dios, porque Cristo viene a juzgar la tierra. Cristo vino como Salvador, pero cuando Él venga en su segunda venida, Él viene como un juez. ¿Sí? Deberíamos ser fervientes en nuestro servicio, porque disponemos de poco tiempo antes de que Cristo vuelva. Deberíamos, mis hermanos, familia, estar preparados para el regreso de Cristo, porque nosotros no sabemos cuándo vendrá. Pero tenemos que estar como las vírgenes, con las lámparas encendidas y llenas de aceite, porque los tiempos están peligrosos. Están los tiempos peligrosos. Mis hermanos, ¿cómo aplicaríamos lo que hemos escuchado en el día de hoy y lo que hemos escuchado la semana anterior? Yo lo reduje a esta expresión: adora a Jesucristo. Él resucitó, Él ascendió y Él reina sobre todas las cosas, más como Señor de gloria que va a regresar. Nos queda una sola cosa: adorar a Cristo, creer su palabra, estar preparados. Su segunda venida está al llegar. Estemos preparados, buscando a Cristo, sirviendo a Cristo en su obra, obedeciendo su palabra, amando al prójimo. Necesitamos estar haciendo eso. Hay que adorar a Jesucristo. Él fue el que resucitó. Él fue el que ascendió. Él fue el que se sentó a la diestra del Padre. Él es el que intercede por nosotros. Él fue el que nos justificó. ¿Qué nos queda a nosotros? Obedecerlo, adorarlo a Él, ser agradecidos con Él. Eso es lo que nos espera a nosotros, lo que nosotros tenemos que hacer. Su segunda venida está cerca. ¿Cuándo es? No lo sé, pero para eso que la Biblia misma nos lo explique. Yo quiero que toda la iglesia, porque la frase de hoy final va a ser esto: vamos todo a Apocalipsis 22 y leerla, porque ahí nos va a decir. Apocalipsis 22, vamos a leer del versículo 6 al versículo 21. Mira lo que dice la palabra del Señor.
Apocalipsis 22. No va a haber, en la pantalla no van a ver versículos, así que vamos a la Biblia, que es importante leer la Biblia. Versículo 6. Y me dijo, estas palabras son fieles y verdaderas. Oye eso, analicen lo que está hablando aquí. Estas palabras son fieles y verdaderas. Y el Señor, el Dios de los espíritus de los profetas, envió a su ángel para mostrar a sus siervos las cosas que pronto han de suceder. Versículo 7. Este es Jesús hablando ahora. Dice, he aquí yo vengo pronto. Bienaventurado el que guarda las palabras de las profecías de este libro. Yo, Juan, ahora dice Juan, soy el que oyó y vio estas cosas. Y cuando oí y vi, me postré para adorar a los pies del ángel que me mostró estas cosas. Y me dijo, no hagas eso, yo soy consiervo tuyo y de tus hermanos los profetas y de los que guardan la palabra de este libro. Adora a Dios. Versículo 10. También me dijo, no selles las palabras de la profecía de este libro, porque el tiempo está cerca. Que el injusto siga siendo injusticia, que el impuro siga siendo impuro, que el justo siga practicando la justicia y que el que es santo siga guardándose santo. Vuelve Cristo a decir, he aquí yo vengo pronto y mi recompensa está conmigo para recompensar a cada uno según sea su obra. Yo soy el alfa y el omega, el primero y el último, el principio y el fin. Versículo 14. Bienaventurados los que lavan sus vestiduras para tener derecho al árbol de la vida y para entrar por las puertas a la ciudad. Afuera están los perros, los hechiceros, los inmorales, los asesinos, los idólatras y todo el que ama y practica la mentira. Vuelve Jesús a hablar en el versículo 16, dice, yo, Jesús, he enviado a mi ángel a fin de daros testimonio de estas cosas para las iglesias. Yo soy la raíz y la descendencia de David, el lucero resplandeciente de la mañana. Y el espíritu y la esposa dicen, ven. Y el que oye diga, ven. Y el que tiene sed, venga. Y el que desee que tome gratuitamente del agua de la vida. Yo testifico a todos los que oyen las palabras de la profecía de este libro. Si alguno añade a ellas, Dios traerá sobre él las plagas que están escritas en este libro. Y si alguno quita de las palabras del libro de esta profecía, Dios quitará su parte del árbol de la vida y de la ciudad santa descritos en este libro. El que testifica de estas cosas dice, vuelve Jesús a decir, sí, vengo pronto. Amén. Ven, Señor Jesús. La gracia del Señor Jesús sea con todos. Amén. Amén. Señor, te damos gracias. ¿Qué mejor mensaje que leer Apocalipsis 22?